Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la citología de procesos en el mediastino anterior. El mediastino es un espacio en la cavidad torácica, limitada por el esternón y por la columna torácica. Los límites superior e inferior son el orificio superior del tórax y el diafragma. El mediastino es un espacio anatómico en el que se asientan múltiples afecciones, tanto neoplásicas como no neoplásicas. Existe una gran diversidad de estructuras anatómicas y cada una de ellas puede dar lugar a distintos tipos de tumores en función de los tejidos que la componen. El mediastino está dividido en compartimentos, anterior, medio y posterior. El conocimiento de esta división tiene importancia porque los tumores y lesiones inflamatorias, congénitas o degenerativas tienden a localizarse en uno u otro compartimento. Una vez que los tumores tienen una localización anatómica preferencial, conocer la división del mediastino tiene importancia clínica y terapéutica. El mediastino anterior se extiende desde el esternón hasta el pericardio, en la región inferior, y desde el esternón hasta los vasos brachiocefálicos en la región superior. En el mediastino anterior nos encontramos con estructuras derivadas de tiroides, timo, de procesos linfoproliferativos, de tumores de células germinales y de tumores de células mesenquimales. La toma de muestras del mediastino exterior para estudios citológicos puede realizarse por punción trastorácica, por punción trastraqueal y por punción transbronquial. En la imagen, radiología de control de punción trastorácica. En la fotografía central, la aguja de punción trastorácica y transbronquial. Y en la derecha, imagen radiológica de punción transbronquial, señalando con flechas la posición de la aguja. Los quistes mediastínicos forman un grupo de lesiones benignas heterogéneas y poco comunes. Pueden corresponder a naturaleza neoplásica, congénita o inflamatoria. Suponen entre el 20 y el 32% de todas las masas mediastínicas. En la imagen, listado de los principales quistes y el aspecto macroscópico de uno de estos procesos. Los quistes pericárdicos son una entidad benigna y frecuente. Suponen el 6% de las masas mediastínicas. Su localización preferente es el ángulo cardiofrénico derecho. En la imagen, corte histológico de la pared del quiste y detalle del epitelio limitante. Los quistes pericárdicos contienen un líquido claro. En la imagen, extendido citológico con células mesoteliales aisladas. Los quistes tímicos pueden ser congénitos o adquiridos, suponen del 3 al 7% de las masas mediastínicas y el 28% de los quistes mediastínicos. En la imagen, corte histológico con pared delgada revestida por epitelio cúbico. Los quistes tímicos derivan de la tercera hendidura braquial. La pared del quiste puede contener tejido tímico. En la imagen, corte histológico con pared del quiste con tejido tímico. Los quistes tímicos contienen un líquido claro. En la imagen, extendido citológico con linfocitos y restos proteináceos e imagen de cristales de colesterol. Los quistes broncogénicos suponen el 10% de las masas mediastínicas. En la imagen, aspecto del líquido aspirado. La pared del quiste broncogénico muestra epitelio respiratorio. Puede mostrar metaplasia escamosa focal. En las imágenes, corte histológico y detalle del epitelio de la pared del quiste. En las imágenes, extendidos citológicos, mostrando elementos dispersos de epitelio respiratorio. Los quistes de paratiroides a menudo no son funcionantes. Muestran un líquido claro, como el agua. Los extendidos citológicos generalmente son hipocelulares, con histiocitos y células de paratiroides. Los linfangiomas son protuberancias que se forman debido a la acumulación de vasos linfáticos dilatados.
suponen el 10% de las masas mediastínicas. En las imágenes, corte histológico de un vaso linfático dilatado y detalle a mayor aumento de las células endoteliales aplanadas de la pared del quiste. El contenido líquido del linfangioma presenta un aspecto lechoso. En las imágenes, extendidos citológicos con celularidad dispersa correspondiente a linfocitos. De señalar que algunos tumores, como los listados en la imagen, pueden presentar degeneración quística. En la imagen, listado de los principales procesos de mediastino anterior. En el tiroides hay que considerar tanto patologías benignas como malignas. Los tumores de tiroides constituyen en torno al 5% de los tumores mediastínicos. La mayoría de los bocios intratorácicos anatomopatológicamente corresponden a lesiones benignas, aunque entre el 3 y el 16% son lesiones malignas, y la frecuencia de estas aumenta con la edad. En la imagen, aspecto macroscópico de bocio nodular. A modo de ejemplo, en la imagen corte histológico de bocio nodular, mostrando folículos, algunos de ellos de gran tamaño, dilatados, con gran cantidad de coloides, revestidos por un epitelio cúbico con escaso citoplasma. Extendido citológico de la punción aspiración, mostrando células foliculares típicas, junto con abundante material coloide. Los procesos malignos de tiroides mediastínicos suponen del 4 al 7%. Se pueden dar todos los tipos histológicos de tumores tiroideos. En la imagen, aspecto macroscópico de un carcinoma de tiroides. A modo de ejemplo, en la imagen, corte histológico de un carcinoma papilar, mostrando proliferación de células foliculares formando papilas. Imágenes de extendidos citológicos de punción aspiración, mostrando abundante celularidad en grupos tridimensionales y detalle citológico de los cambios nucleares típicos, con núcleos pálidos con presencia de hendiduras. Los tumores de paratiroides se presentan con muy poca frecuencia. El timo es uno de los órganos del sistema inmune. Los linfocitos T maduran a través de su estancia en el timo. Es una glándula compuesta por dos lóbulos. Cada uno consta de dos partes, la médula en el centro y la corteza en la periferia. Tiene su mayor protagonismo en los primeros años de la vida, hasta el inicio de la adolescencia, cuando comienza su involución. En la patología del timo hay que considerar la aplasia, muy infrecuente, la hiperplasia tímica, el timoma y el carcinoma de timo. La hiperplasia tímica supone un aumento del tamaño del timo. Muy frecuentemente está asociada a enfermedades autoinmunes, especialmente la miastenia gravis. Existen dos tipos histológicos de hiperplasia tímica. La verdadera, asociada a un aumento de la masa del timo, preservando la arquitectura histológica, y la hiperplasia folicular linfoide. El aumento de volumen de los centros germinales linfoides produce un aumento del timo. En la imagen, aspecto histológico de hiperplasia tímica. Extendidos citológicos presentando celularidad, mayoritariamente linfoide, y algunos elementos epiteliales. El timoma es el tumor del mediastino anterior más frecuente. Constituye el 20% de los tumores mediastínicos en adultos. La mayoría suelen presentarse como masas sólidas. Sin embargo, algunos tienen un componente necrótico, hemorrágico o quiste. El timoma se presenta habitualmente en la tercera y cuarta década de la vida. Los tumores del timo pueden asociarse a enfermedades autoinmunes,
mayoritariamente la miastenia gravis, y del sistema hematopoyético, sobre todo la anemia perniciosa. Los timomas están compuestos de células epiteliales y variable proporción de linfocitos. Según la proporción de los dos componentes se clasifican en de predominio linfocitario, de predominio epitelial o mixtos. En las imágenes, cortes histológicos de timoma presentando sus dos elementos constitutivos. Los aspirados citológicos, según la histología, estarán compuestos de una mezcla de células epiteliales y linfocitos, en variable proporción. Las células epiteliales muestran una amplia gama de tamaño y morfología. Las células epiteliales se presentan frecuentemente desdibujadas, por acompañamiento de linfocitos que las oscurecen, extendidos citológicos con células epiteliales cohesivas con núcleos redondos o fusiformes. El carcinoma tímico es una neoplasia epitelial con características citológicas de malignidad. Supone menos del 1% de los tumores tímicos. Algunos timomas sin evidencia citológica de malignidad pueden comportarse agresivamente. El diagnóstico citológico concluyente es imposible, sin la exclusión clínico-radiológica de tumores primarios de otros sitios. La apariencia morfológica puede ser muy variable. En la imagen, aspecto macroscópico de un carcinoma tímico. En la imagen, cortes histológicos de carcinoma tímico con marcada atipia celular. En las imágenes, células epiteliales atípicas correspondientes a un carcinoma tímico. Las neoplasias de células germinales constituyen entre el 10 y el 15% de los tumores mediastínicos en adultos. Los tumores malignos de células germinales son más comunes en adultos jóvenes que en los otros grupos de edad. Tienen un predominio por el sexo masculino. En la imagen, listado de los principales tumores de células germinales e imagen macroscópica de uno de estos tumores. Los teratomas mediastínicos representan los tumores de células germinales más frecuentes. Son masas bien delimitadas. Pueden contener una variedad de tipos de tejidos, que incluyen dientes, piel, cabello, cerebro y músculos. La mayoría de los teratomas están formados casi en su totalidad por uno o dos tipos de tejidos, siendo la piel el más común. En la imagen, aspecto macroscópico de la tumoración. Los teratomas se componen de elementos de las hojas embrionarias y se clasifican en tumores maduros, quísticos o sólidos, que contienen tejidos bien diferenciados, o tumores inmaduros, cuando contienen estructuras inmaduras y embrionarias. Imagen con los caracteres histológicos de los teratomas quísticos y sólidos, e imagen macroscópica de la sección de un corte de teratoma quístico. En las imágenes, cortes histológicos con distintos tejidos. La imagen, cortes histológicos con estructuras de otras capas germinales. Imágenes de extendidos citológicos obtenidos por punción-aspiración. Imágenes citológicas con otros tipos de epitelio y tejidos. El seminoma es el tumor maligno de células germinales más frecuentes. Supone el 25% de los tumores de células germinales. Se presenta casi en exclusividad en hombres, habitualmente en la tercera década de la vida. En la imagen, aspecto macroscópico de la superficie de corte de la tumoración, de consistencia firme. En la imagen, cortes histológicos de seminoma, mostrando una proliferación en sábana
de células uniformes, acompañadas de linfocitos. Extendidos citológicos con celularidad dispersa, células grandes, redondas, con bordes precisos, acompañadas de linfocitos sobre un fondo tigroide. Extendidos citológicos con células grandes, con citoplasma finamente vacuolado y núcleos grandes con nucleolo prominente. En las imágenes, presencia de dos poblaciones celulares, células neoplásicas con amplios citoplasmas y núcleos grandes con nucleolo prominente y linfocitos. En la imagen, resumen de las características de los extendidos citológicos correspondientes a seminoma. El carcinoma embrionario tiene una presentación clínica variable. Suele afectar a individuos menores de 40 años. En la imagen, cortes histológicos en los que se aprecia una importante necrosis tumoral y detalle citológico de células indiferenciadas. El carcinoma embrionario presenta cuadros histológicos variables. Extendidos citológicos con abundante celularidad polimorfa sobre un fondo necrótico hemorrágico. Detalles citológicos de elementos grandes con marcada variación en el tamaño y forma de las células indiferenciadas. En la imagen, resumen de las características de los extendidos citológicos del carcinoma embrionario. El tumor del seno endodérmico es un tumor muy infrecuente. Es un tumor muy agresivo. Se suele presentar asociado a niveles altos de alfa-fetoproteína. En la imagen, aspecto macroscópico de la sección del tumor. Se suele presentar asociado con otros tumores. En la imagen, listado de las asociaciones más frecuentes y corte histológico del tumor mostrando un patrón reticular o microquístico, limitado por células cúbicas. El tumor del seno endodérmico presenta gran variedad de patrones histológicos. Cortes histológicos presentando láminas densas, con núcleo redondo u oval y citoplasma claro. En las imágenes, cortes histológicos presentando un cuerpo de Siller-Duval, que consiste en una papila con un núcleo fibrovascular rodeado de células cúbicas, y en la imagen inferior un glóbulo hialino. Imágenes de los extendidos citológicos de la punción aspiración, presentando grupos celulares poco cohesivos, con citoplasmas de límites imprecisos y núcleos hipercromáticos. Extendidos citológicos con células indiferenciadas, pleomórficas, con núcleos irregulares de apariencia maligna, y citoplasma claro de límites imprecisos acompañados de material hialino. En los extendidos citológicos, la presencia de cuerpos de Siller-Duval y de glóbulos hialinos es infrecuente. En la imagen, resumen de las características citológicas de los extendidos. Los linfomas suponen el 10% de las tumoraciones en el mediastino, generalmente en el mediastino anterior, siendo el linfoma de Hodgkin el más frecuente. Estos tres grupos son los tipos de linfomas más frecuentes en el mediastino. Los linfomas representan el 20% de todas las neoplasias mediastínicas del adulto y el 50% en los niños. Tienen dos picos. Un pico de incidencia de los linfomas está en torno a los 20 años y el otro en mayores de 55 años. El linfoma de Hodgkin es el linfoma de mediastino más frecuente y representa aproximadamente del 50 al 70% de los casos,
y del 60 al 85% de los linfomas de Hodgkin tienen una afectación mediastínica. Tienen predilección por el mediastino anterior. De los 4 subtipos de linfoma de Hodgkin, la esclerosis nodular es el tumor más frecuente en mediastino anterior. Citológicamente, no es posible establecer una correlación con la clasificación histológica. En la imagen corte histológico del linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, en la que se aprecian amplias bandas colágenas separando nidos de células. Extendidos citológicos con escasa celularidad, constituida por linfocitos pequeños, corresponden a un linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular. Los extendidos citológicos en la esclerosis nodular pueden ser poco celulares. Extendidos citológicos del linfoma de Hodgkin, en el que se aprecia junto a linfocitos de pequeño y mediano tamaño células de Rith-Steinberg, binucleadas con amplio citoplasma cianófilo. Detalle citológico de células de Rith-Steinberg, binucleadas, con imagen en espejo y nucleolos prominentes. Extendidos citológicos con células lacunares por retracción citoplasmática en el proceso de fijación. Imágenes de tinciones de inmunocitoquímica para extendidos citológicos con marcadores para células de Hodgkin. El linfoma B de células grandes es uno de los tipos más frecuentes de linfomas. Supone el 30% de los linfomas no Hodgkin. Es un linfoma muy agresivo, con un crecimiento rápido. Presenta algunos subtipos. En la imagen, cortes histológicos mostrando una proliferación difusa de células grandes. Extendidos citológicos de la punción aspiración, con una población relativamente monótona, con linfocitos de mayor tamaño y figuras de mitosis. En las imágenes, extendidos citológicos de las punciones, con presencia de linfocitos grandes, con núcleos irregulares, con cromatina granular y nucleolo prominente, y escaso ribete citoplasmático. Se aprecian cuerpos linfoglandulares. Técnicas de inmunotinción en extendidos citológicos de linfoma B de células grandes. Los tumores mesenquimatosos constituyen en torno al 7% de los tumores mediastínicos en los adultos. El linfoma es la neoplasia primaria más frecuente en el mediastino. Puede comprometer los compartimentos anterior, superior y medio, como un proceso primario o como manifestación de una enfermedad diseminada. En la imagen, aspecto macroscópico del proceso. En la imagen, extendido citológico del aspirado, conteniendo fragmentos de tejido fibra adiposo. Los hemangiomas del mediastino anterior son generalmente de la variedad cavernosa. Histológicamente consisten en espacios limitados por células endoteliales separadas por el estroma fibroso. Los aspirados son muy hemorrágicos y contienen escasas células estromales. En las imágenes, cortes histológicos mostrando grandes vasos dilatados revestidos de epitelio. El diagnóstico de hemangioma cavernoso no puede ser hecho en base a los criterios citomorfológicos. Muchas gracias por la atención.